recordar, ¿no?, lo que Cristo hizo por nosotros, aparte de disfrutar, aparte de reírnos, recordar lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, ojalá que hayan pasado lindo en familia, ahí disfrutando y recordando al Señor. Y bueno, hoy el pastor no está con nosotros, ya se habrán dado cuenta. Él se fue a Quebrada Verde, allá en la iglesia le tocó este tiempo poder predicar allá. Así que oremos por él, oremos para que Dios le esté guiando en este tiempo, ahí acompañando también al pastor Daniel, que está ahí también. Así que oremos por la iglesia de Quebrada Verde, oremos por esta iglesia, oremos por el pastor también, por el pastor Daniel. Oremos para que Dios esté aún en medio de esa situación, obrando, ¿no? En cada momento. Si los que saben, el pastor Daniel está un poco delicado de salud, pero bueno, ahí orando por él. ¿Sí? Y bueno, en este tiempo como dijo nuestro hermano Pedro, el último culto del año. Sí, no sé si has venido preparando tu corazón para este tiempo, no sé si has estado capaz entre la semana preparando tu corazón también para estar en este lugar, para poder disfrutar con tus hermanos, aparte de estar con la palabra de Dios, de alabarle. Qué hermoso poder juntarte con tu hermano y decirle, ¿qué tal? ¿Cómo pasaste? ¿Qué hiciste? ¿No? ¿Cómo te fue? ¿No? Y ese es lindo, poder acompañarnos, orar juntos. Pero bueno, en este tiempo no vamos a continuar con la lectura, creo que el pastor está continuando, ¿no? Ya terminamos. ¿Qué libro hemos terminado? A ver. ¿Cuál? Gálatas, ¿no? Luego el pastor estaba empezando con Hebreos, creo que quería tocar Hebreos, ¿no? Pero bueno, ahí en este tiempo vamos a hacer algo distinto y hoy siempre se baja este micrófono, ¿no? ¿Puedo cambiarlo? No sé si alguien hay. Les toca. Sí, está olvidando de los niños, está viendo a la maestra, dijera. Pero los niños están tranquilitos, me están mirando con atención, ¿eh? Bueno, ahí los niños que pasen ahí con la maestra. Mucho alboroto, ¿no? Bueno, hermanos, quisiera que abran ahí sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. El tema de hoy lo he puesto, dad gracias a Dios. Es el tema. ¿Sí? Dad gracias a Dios. Entonces fíjate ahí en 1 Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Oremos y demos gracias a Dios. Señor Dios, gracias por este tiempo, gracias por este momento, porque podemos reunirnos, juntarnos, podemos abrir tu palabra, Señor, y poder ser expuesto a lo que tú nos quieres enseñar. Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, ayúdanos a ser edificados por tu palabra también, Señor. Tu palabra es perfecta, Señor. Tu palabra es lo que alumbra, Señor, a nuestros ojos. Tu palabra es la lámpara, Señor, que va a hacer que nosotros podamos caminar perfectamente, Señor, delante de ti. Señor Dios, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a ver aún incluso en nuestra situación cómo estamos andando delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si se fijaron ahí,
En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El que está escribiendo acá es Pablo, y Pablo simplemente lo que está diciendo es, da gracias en Dios en toda manera, de manera directa a Dios, ¿sí? Sin excepción, sin excusa, sin colocar algo frente a ti para no dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios, aunque sea algo pequeño, tienes que dar gracias a Dios. Esta palabra, dad gracias, en el griego o en todo, significa en conexión con todo lo que ocurre en tu vida. ¿Sí? Bueno, ahí... ¿Está bien? ¿Chocaron a la iglesia? Siempre pasa algunos inconvenientes. Pero bueno, ya está. Dad gracias a Dios, muy bien, en todo. Entonces, esta palabra pequeña de gracias a Dios en todo tiene que ver con conexión con todo, ¿sí? Lo que ocurre. Si todo lo que ocurre en tu vida, dando gracias a Dios. Y Pablo está diciendo, sin importar lo que te suceda, ¿sí? Estar agradecido sin importar qué situación estás pasando. Estar agradecido sin importar las circunstancias, sin importar aún la lucha que tienes, ¿sí? Aún la prueba que estás pasando, estar agradecido y dando gracias. No importa cuál sea la situación, debemos encontrar una razón para agradecer a Dios. Por eso que Pablo dice, da gracias a Dios en todo. Entonces, este tipo de gratitud no es dar gracias al espacio, ¿sí? No es dar gracias al aire, tiene que dar gracias a Dios. Entonces, de manera directa a Dios. Y esto es la esencia de una persona cristiana, de una persona que ha nacido una vez más en Cristo Jesús. O sea, una vida nueva. Y su actitud de una persona cristiana va a ser agradar y a dar gracias a Dios. Y ser ingrato o no ser agradecido delante de Dios es un corazón no regenerado, un corazón el que no es creyente, un corazón mundano, pero un corazón que ha conocido del Señor y de su Salvador va a ser grato, va a dar gracias a Dios en cualquier situación. ¿Y por qué lo digo? Fíjate ahí en Romanos 1:21, vayamos ahí en Romanos, cómo es un corazón no agradecido. Es una persona que no conoce de Dios. Romanos 1. Romanos 1:21. ¿Lo tienen? ¿Sí? Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron a su lascivia. Perdón, ese 27, ¿no? Me estoy confundiendo. El 21. Ya está. Me voy a poner los lentes, hermanos, porque después... Ya está. Ahí dice el 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Entonces ellos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces una persona que no conoce a Dios nunca va a dar gracias a Dios, ¿sí? Y esta es la condenación del hombre. El hombre está condenado, ¿sí? El no cristiano se rehúsa a no agradecerle a Dios. Dios quien creó todo, Dios quien da la vida, Dios el que da el aliento para que tú vivas, el Dios que mueve todo, que aún conoce todo nuestro ser, ¿sí?
quien ha revelado en la conciencia de cada persona el estándar de lo que es bueno y lo que es malo. Dios que tiene toda dádiva perfecta, Dios que tiene un don perfecto, y en el corazón de estos hombres es no agradecer a Dios. Cuando Él merece toda la gratitud, cuando Él merece todo, ¿sí? Entonces la característica de un hombre no regenerado, la característica de un hombre no cristiano, no salvo, es no dar gracias a Dios. Y capaz de sus labios para afuera puede salir: Señor, gracias por darme un día más. Pero puede ser como una religiosidad, nada más porque la cultura lo hace, pero realmente estas personas no conocen a Dios. Solo están mostrando una religiosidad, ofrecen un tipo de oración supuestamente a Dios, pero no lo conocen. No saben quién es Dios. Y hay de todas maneras ingratitud. Y algo, hermanos, que ves en la gente, en las personas que no le conocen, es ingratitud total delante de Dios. Dan gracias a Dios, pero no viven como Dios quiere que ellos vivan. Y aparte de eso, hay un marco general donde las personas son muy ingratas por algunas cosas que han puesto en su corazón. Y son una de estas cosas, en primer lugar, hay personas ingratas, inconversas, porque estas personas solo viven la vida pensando que las cosas suceden por un resultado de la suerte. Entonces, ellos piensan que la suerte maneja su vida, ¿sí? Creen simplemente que todos los acontecimientos que está pasando, afortunados o desafortunados, el control está encima de la suerte. Y aun cuando no les sale la situación que ellos quieren que salga, se enojan, reniegan. Y no, aun con ellos mismos. Porque ellos creen en la suerte. Y hay personas tan ingratas porque simplemente están pensando en la suerte, ¿no? En lo que la suerte me puede dar. Y algo interesante es que no saben a quién agradecer, porque la suerte no es una persona, la suerte no es nada. Están pensando en algo vano, en algo que no existe, creo. Porque el que tiene el control de todo es Dios. ¿Y a quién van a agradecer? Y hay gente que confía en la suerte. Aún me acuerdo en una iglesia, un joven se me acercó y me dijo: que tengas suerte, ¿no? Y yo decía: que tengas éxito, suerte. Y hay gente que piensa que la suerte es agradecer. Eso es lo afortunado, lo desafortunado. Ahí está. Pero eso es un corazón que no conoce a Dios y no sabe a quién agradecer. En segundo lugar, hay personas que creen aún en el destino, ¿no? Creen que hay una fuerza fuera de este mundo que pone ¿cómo se llama? Las piezas correctas para un destino, ¿no? Fue el destino. Agradezcamos al destino que nos juntó. Pero el destino no tiene cara, no tiene rostro, no tiene nada a quien poder agradecer. Entonces solo están confiando en su vana manera de vivir, ¿no? Y confían en el destino, aún agradecen en el destino, en esa fuerza, cuando esa fuerza no tiene personalidad. No hay alguien a quien agradecer. Y ellos agradecen aún por lo bueno y lo malo que les da el destino. No sé si han escuchado personas que dicen que el destino es lo que determina y tenemos que dar gracias a Dios al destino, ¿no? Entonces, esto es vano. Esto la gente lo ve como si fuera algo bueno, pero no.
no lo conocen, son ingratos, no saben a quién agradecer. Pero en tercer lugar también miraba a personas que son muy pensadores, son positivos, son la gente exitosa. No sé si has visto gente exitosa, que quienes habiendo logrado tantas cosas, teniendo muchas casas, teniendo, vamos a decir, muchas carreras, muchas cosas, ellos no agradecen a Dios, sino se agradecen a ellos mismos. Ellos dicen, yo hice todo esto, yo merezco el crédito, yo he planeado, yo he puesto a quién, qué hacer. Ellos dicen, yo merezco todo esto. Y nunca hay gratitud en su corazón. Entonces, el mundo está constituido de estas personas, hermanos, ingratas. ¿Sí? Algunos son ingratos simplemente por cuestión de suerte, algunos son ingratos simplemente por el destino, no ven a Dios. A unos son ingratos porque ellos piensan que ellos hacen todo y no merecen dar gracias a Dios a nadie, sino a ellos mismos. Es la gloria de ellos. Y no agradecen a Dios. Dios no tiene ningún crédito para ellos. A Dios le dan el hueso de todo lo que ellos han hecho. Y no le dan gracias a Dios. Pueden salir de su boca una religiosidad, pero son falsos, son hipócritas. Porque todo el tiempo están confiando en el destino, en su suerte, están confiando en ellos mismos. Pero cuando una persona se vuelve cristiano, lo que es característico de un cristiano, como le decía, de un creyente, es que el cristiano agradece a Dios en todo. En todo. Y cuando una persona conoce a Dios y hay un nuevo corazón convertido, ¿has visto a un nuevo creyente alguna vez? A una persona que recién se convirtió, cómo todo el tiempo está agradeciendo a Dios por todo lo que Dios hizo en él. Aún tienen la magnitud de poder ir a hablar a otras personas de Dios, porque quieren que otras personas también le conozcan y otras personas también agradezcan a Dios. Y este es el clamor de un alma convertido. Clama para agradecer a Dios. Y es muy difícil encontrar a alguien más agradecido que un cristiano, que un verdadero creyente. Ser agradecido es la parte de la médula de nuestra vida cristiana, es el fruto por la cual Dios nos muestra su gracia por la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero es interesante, hermanos, que aún inclusive dentro de la vida cristiana, dentro de un grupo cristiano, hay personas que son ingratas delante de Dios. Hay personas que no ven a Dios como el todo y que merece darle gracias en todo. Es normal que una persona no creyente no dé gracias a Dios, pero que una persona creyente no dé gracias a Dios es algo anormal, es algo que sería fuera de lo común. Entonces, ¿y por qué sucede esto? Bueno, yo lo que quiero hablar con ustedes y ver con ustedes es que hay un corazón lleno de gratitud delante de Dios. Es que nosotros podamos ver a Dios y ver la teología de dar gracias a Dios. Porque Dios habla de darle gracias a Él en varios pasajes. No voy a decir todos los pasajes, pero algunos cuantos pasajes en los cuales Él habla acerca de la gratitud a Dios y en qué momento, qué cosa más yo tengo que dar gracias a Dios. ¿Sí? Entonces, fíjate en Romanos 8:28. Eso va a ser la sombrilla de todo lo que vamos a ver después. Romanos 8:28.
capaz muchos lo conocen, dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿no? Todas las cosas les ayudan a esto, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Tienen ahí Romanos 8:28? Acá parece que se me pasó una letra, ¿ven? Dice así. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es realmente este pasaje la sombrilla que cubre todo el asunto de la vida de un creyente, ¿sí? Todo está abajo de Romanos 8:28 en un creyente. Es esto: Dios está haciendo todo para nuestro bien, sea lo que sea, ¿sí? Él está haciendo todo para nuestro bien. Quizás en sí mismo no sea bueno lo que estás pasando, pero Dios va a tomar algo malo, lo va a convertir en un propósito bueno para nuestro bien y para la gloria eterna de Dios. Entonces, debemos de vivir creyendo que Dios está llevando a cabo un plan, controlando soberanamente todos los detalles de nuestra vida, mezclando juntos todos los componentes que aún estamos viviendo para que sea designado para el bien y para su gloria. Entonces, nosotros podemos enfrentar todo en la vida y estar agradecidos. Podemos enfrentar tristeza, podemos enfrentar males, podemos enfrentar necesidades, pero aún eso Dios lo va a convertir para nuestro bien. ¿Sí? Entonces, debemos estar agradecidos porque todo esto va a encajar en el plan de Dios. Tenemos que estar agradecidos aún en el dolor, en lo que estamos enfrentando, si es una situación dolorosa, si es una dificultad, si es que tengo que ir al hospital. Debemos de estar agradecidos a Dios porque todo esto es para nuestro bien. ¿Te das cuenta? Cuando lo vemos de esta manera, esta es la sombrilla de todo. Debemos de cubrirnos con eso, porque aún Dios lo malo que está pasando en nuestra vida nos va a convertir para nuestro bien, y no en el tiempo tal vez inmediato, hay un proceso capaz. Entonces, y el resultado final tiene que ser en nuestro corazón estar agradecido. Inclusive en ese proceso, estar gozosos cuando vemos el resultado de Dios, que es para nuestro bienestar, glorificándole al Señor. Así que, hermanos, no hay excusa para no estar agradecidos a Dios, porque todo es para nuestro bien, como dice Dios. Absolutamente todo. Si tú estás pasando una dificultad, si hay una situación que te está quebrantando el corazón, aún eso malo, Dios lo va a convertir para bien, para los que le temen, para los que son llamados sus hijos. Pero no tan solamente eso, fíjate ahí, y tenemos que ser agradecidos aún por eso, pero aún en la iglesia primitiva, en las primeras iglesias, eran agradecidos. Fíjate en 1 Corintios capítulo 14, vayamos ahí en 1 Corintios capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, versículo 16. Dice así: porque si bendices solo en el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe de lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Acá hay algo interesante, ¿sí? Aquí encontramos un principio en cuanto a las primeras iglesias. Ellos se reunían, normalmente se reunían, congregaban, ¿sí? Con un propósito. ¿Sabes cuál era el propósito? Dar gracias. Ese era el propósito. Ellos se juntaban para dar gracias. Eso era una parte de la adoración de ellos.
aparte de alabar al Señor, aparte de que alguien se tenía que capaz parar y dar un salmos o dar una enseñanza, una palabra, siempre buscaban una oportunidad para dar gracias. Por eso que en esta situación que estamos viendo, que está hablando de las lenguas, ¿cómo tus hermanos pueden dar gracias a Dios cuando ni siquiera entienden lo que tú estás diciendo? Porque lo importante en una congregación en ese momento era dar gracias a Dios. Entonces, aparte de la comunión de los creyentes, qué hermoso es que haya un grupo en este lugar que se junten para dar gracias a Dios. Hay tantas cosas para agradecer a Dios. Pero entonces en la iglesia primitiva lo importante era agradecer. Aparte de estar escuchando la palabra de Dios, aparte de alabar al Señor, ellos tenían que agradecer a Dios y buscaban la oportunidad para hacerlo. Entonces, era un tiempo de gratitud. Entonces, la primera iglesia se estimulaba de esta manera, dando gracias a Dios en todo. Estimulaban los corazones de los creyentes a la necesidad de estar agradecidos conforme a la congregación. Entonces, el Nuevo Testamento, hermano, nos va a mandar a nosotros ser agradecidos. Estar agradecidos con todo lo que nos sucede. Entonces, fíjate ahí en 2 de Corintios. Vayamos a 2 de Corintios 4:15. Si tienen sus Biblias, 2 de Corintios 4:15. ¿Lo tienen? Dice así: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que... ¿Ese es 15? No, me estoy confundiendo. Sí es 15, ¿no? Sí. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria ¿de quién? De Dios. ¿Se dan cuenta cuán importante era la acción de gracias para las iglesias? Para la gloria de Dios, no para una persona en sí, para la gloria de Dios. Entonces lo que quiere decir es que la gente recibe la gracia de Dios, la salvación, y con mayor magnificencia tenemos que agradecer a Dios, porque Él nos salvó. La gracia fue quien nos salva, como decía Pedro en las canciones, y con mayor gratitud debemos de decirle al Señor, gracias, porque fue tu gracia la que me salvó, para tu gloria. ¿Sí? Entonces la iglesia se conducía de esta manera. Si no damos gracias a Dios, entonces hay un problema en mi corazón. Capaz nunca le conocí. Es imposible ver a un cristiano que no dé gracias a Dios. ¿Sí? Bueno, fíjate ahí también en 2 Corintios 9, 2 Corintios capítulo 9, versículo 11. Y dice así: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de ¿qué? De gracias. ¿A quién? A Dios. Entonces, aparte de nosotros, hermanos, ser salvados por la gracia de Dios, debemos ser agradecidos a Dios porque nos ha enriquecido, dice, nos has hecho rico en todo, absolutamente en todo. Y las riquezas están en el cielo. Pero aún también Dios nos ha provisto aquí en la tierra lo que necesitamos. ¿Sí? Él ha derramado, ¿sí?, el pan de nuestra vida, nos ha dado el alimento, ¿sí? Él ha provisto aún la semilla, cualquier cosa, para que nosotros podamos alimentarnos. Entonces, tenemos que agradecer a Dios, porque no tan solamente nos salvó, nos enriqueció en los cielos, pero también nos ha provisto aquí en la tierra. Y qué interesante ver una iglesia que esté agradecido al Señor.
Entonces, fíjate ahí también en Efesios capítulo 5. Vayamos a Efesios, otra iglesia. Capaz lo hemos leído. Efesios capítulo 5. Pablo está escribiendo ahí en el verso 3, fíjate. Verso 3 y 4. Capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino hay antes bien con acción de gracias. Esto es interesante porque acá lo que está diciendo, está hablando de las palabras. Que de tu boca no tiene que salir nada inmundo, nada impuro, ¿sí? Sino que de tu boca no tiene que salir gratitud a Dios. Que de tu boca no tiene que salir nada sucio, sino ser agradecido a Dios. Expresar una gratitud. Que tu boca cubra todo eso. Fíjate ahí también en el capítulo 5 de Efesios, en el versículo 18. Lo tienen ahí en el versículo 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un creyente, hermano, lleno del Espíritu, es un creyente agradecido. Un creyente que está lleno del Espíritu Santo es un creyente que debe vivir agradecido al Señor. Que está dando gracias por todo, simplemente va a salir mostrando lo que Cristo hizo por él. ¿Sí? Dando gracias a Dios por lo que Él hizo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tú ves una vida espiritual? Una vida llena del Espíritu Santo. Cuando da gracias a Dios. Cuando ve su vida dando gracias a Dios, aún en lo malo. Entonces, es una vida llena del Espíritu Santo. Pero Pablo también habla, dice: no, nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en oración y ruego con acción de gracia. Pablo no quiere que tú te afanes, sino, ¿sí? Pablo no quiere que estés con ansiedad, con alguna situación de temor o preocupación, sino que te caracterice a nosotros la gratitud. Eso que nos caracteriza. Entonces, qué hermoso es ver estas iglesias, que lo importante, aún en Corintio, en sus reuniones, en sus cultos, era agradecer al Señor. En Efesios, lo importante en sus vidas, en situaciones de pecado, situaciones que le estaba sucediendo, era agradecer al Señor. Que Él pueda ser exaltado, que tome ese pecado que está en mi corazón y que lo haga para su bien, que controle mi vida. Pero también en Colosenses, fíjate en Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses. Capítulo 2, versículo 6. Dice: por tanto, ¿si lo tienen? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Así han sido enseñados, ¿no? Abundando en acción de gracia. Qué increíble hablar de esta manera, caminando y andando, rebosando de gratitud.
solo caminando y estás agradecido. ¿Sí? No tiene que ver tanto con el rostro, ¿sí? De, estoy agradecido y estoy alegre. Tiene que ver más que nada con una actitud, ¿no? De aún en una situación triste, una situación de pecado, decirle al Señor que aún estás agradecido porque Él, en esa situación de pecado que estás viendo, lo puede cambiar. Ves su soberanía de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿tu vida se caracteriza como una vida que rebosa de gratitud? ¿Como una vida que realmente es creyente al Señor? ¿Como una persona agradecida que solo de su boca sale gracias Dios? ¿O a veces hay quejas, hay afán y no hay gratitud? Pero fíjate también ahí en Colosenses capítulo 3, ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tienen? Colosenses 3, el versículo 15. Ahí dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed, ¿qué dice? Agradecidos. Sed agradecidos, hermano, en todo, absolutamente en todo. Fíjate ahí en el versículo 17. Versículo 17, ¿lo tienen? Dice así, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Es una palabra tan pequeña, pero repite en varias iglesias. Ser agradecidos al Dios Padre. ¿Sí? Entonces, en el versículo 2 del capítulo 4, busquen ahí, ¿sí? De mismo Tesalonicenses. Sí, Tesalonicenses, vayamos a Tesalonicenses, capítulo 5, perdón. Capítulo 5, en donde Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 16. ¿Me tienen? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Y hermanos, qué hermoso es ver iglesias agradecidas a Dios en todo. Pero fíjate lo que dice acá. En el versículo 16, ¿lo tienen? Capítulo 5. Sí. Dice así, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo. Porque esta es, ¿qué cosa? La voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Todo lo que hemos visto. Orar sin cesar, estar siempre gozosos, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. No necesitamos otra cosa más que su voluntad. Cuando tú dices que se haga la voluntad de Dios, bueno, hay que comenzar a hacer esto. Porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, aquí encontramos la responsabilidad de un creyente, ¿sí? Delante del Señor, con esta actitud en su corazón, que debe tener gozo en cualquier situación, ¿sí? Debe de orar al Señor, estar orando todo el tiempo a Dios, que sea un estilo de vida al Señor. A ver, no quiere decir que te vas a arrodillar en el bus y vas a estar orando ahí, porque me dijeron que tengo que orar sin cesar. No, Dios conoce tu corazón, conoce tu mente. Orando al Señor aún cuando estés en el carro, en el trabajo, en cada momento, en cada lugar, que sea un estilo de vida, aún cuando estás caminando.
cualquier momento, ora al Señor. Y después dice, dando gracias a Dios, ser agradecidos en gratitud. Esa es la voluntad, dar gracias a Dios en todo. Entonces, este es el patrón de una persona creyente. Estar gozosos, orar al Señor y dar gracias a Dios. Y esta es la voluntad de Dios. Y esto es lo que debemos hacer nosotros. Y Dios es el que lo va a hacer en nuestros corazones. En Filipenses dice, Él hace el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Él lo va a producir en nosotros, pero Él también quiere que nosotros nos esforcemos en darle a Dios las gracias, que nos gocemos en Él. Él quiere que también nosotros le busquemos a Él. Y hermanos, y esto nos gustaría a cada uno de nosotros que suceda, ¿no? Nos gustaría que siempre estemos gozosos, nos gustaría que siempre demos gracias, nos gustaría que siempre oremos al Señor, y eso nos gustaría, pero conocemos nuestros corazones, sabemos cómo vivimos, y a veces no sucede. Hay momentos que no sucede, que más bien, en vez de dar gracias a Dios, reniego. Hay cosas en mi corazón, en vez de estar orando, hago otras cosas. ¿Y qué sería bueno que esto pase cada segundo? Pero Dios conoce nuestro corazón. Él sabe con qué pecados estás luchando. Él conoce tu situación. Él sabe aún los pecados ocultos que hay en tu vida. Y aún en esa situación tengo que estar gozoso, dando gracias a Dios y orar al Señor. Pero como Él conoce nuestro corazón, hay cosas que nos estorban. Y yo puse unas 7 cosas que nos estorban a nosotros. Quisiera decirle, número 1, una de las cosas que nos estorban para no ser agradecidos, a veces es la duda. A veces lo que pasa en nuestro corazón es dudamos acerca de Dios, dudamos acerca de quién es Dios. No estoy seguro, a veces pensamos. No estoy seguro si realmente lo que Dios me está diciendo es la voluntad. No confiamos cuando Él dice lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Porque recuerda que Dios ama a los que le temen. Y a veces no confiamos en el Señor, dudamos. Y nuestro corazón produce esa incredulidad. Y a veces el no confiar en Él, no confiar en que Él es fiel, el no confiar en su misericordia, el no confiar en su verdad, lo que hace nuestro corazón es poner duda a Dios, es poner una duda en la naturaleza de Dios. Y hermanos, va a tener problema si hay duda en tu corazón. Lo más seguro es que tu corazón no esté confiando en esas promesas que Dios nos dio, ¿sí? En el poder soberano de Dios, con esas buenas intenciones de Dios. Y lo que hace nuestro corazón es no confiar en la palabra de Dios, no confiar en lo que Dios está haciendo. Y dudamos en un Dios soberano. Y esto cuestiona a Dios, que nos hace ver a nosotros, más que nada, de no amar a Dios, sino amarnos a nosotros. Entonces, la duda es algo que puede hacer en mi corazón que no pueda ser agradecido. Y hay momentos que dudamos, ¿no? Hay momentos que pasa en nuestro corazón. ¿Cuándo va a suceder? Y no confiamos en la soberana gracia de Dios, que es lo que Él va a hacer. Entonces, confía en su sabiduría, confía en su poder, confía en la naturaleza de Dios. Sé grato que estas dudas no vengan en tu corazón. ¿Sí? Y otra de las cosas que también normalmente pasa en nuestro corazón es el egoísmo. Somos egoístas, ¿no? Aparte de la duda, hay egoísmo que va a contaminar
nuestro corazón y no vamos a ser agradecidos. Y esa actitud es que a veces queremos tener el control de todo. No estamos satisfechos de lo que Dios está haciendo. No estoy contento con lo que Dios hace. Y queremos nosotros mismos hacerlo. Darle una ayuda a Dios. Ponernos nosotros en el trono en vez que Dios sea el Señor. Y eso es egoísmo. Nos colocamos nosotros mismos, ¿sí?, en cargo de nuestra vida. Como que yo quiero tomar mis decisiones, mi voluntad personal, ¿sí?, mi plan, y no pongo a Dios. Y eso es egoísmo. Por eso que no agradecemos a Dios, porque todo está en torno hacia mí. Entonces, eso va a hacer que se nuble la gratitud a Dios. La duda, el egoísmo, pero también hay otra cosa que también en tercer lugar ponía un corazón lleno de mundanalidad, un corazón amando más al mundo que a Dios. Y cuando hay un corazón que está amando más al mundo, no va a ver a Dios. ¿Sí? La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿no? Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, muchas veces nuestra visión está en las cosas de este mundo, en las cosas triviales, en las cosas terrenales, en las cosas que va a pasar. Y a veces enfocamos nuestras fuerzas en las cosas materiales, en las cosas que el mundo nos ofrece, y a veces nos da placer, pero no nos enfocamos en dar gracias a Dios, porque el mundo está aquí. A veces en nuestras comodidades, vamos a colocarle en situaciones pequeñas, en mi tele, en mi cómoda, en mi bienestar, en mi cuidado. Y eso hace que no agradezcamos a Dios. Sí. Y en el cuarto lugar ponía que también no somos agradecidos porque hay un espíritu crítico, ¿no? Que no hay gratitud porque el espíritu de esta persona está amarga todo el tiempo. Una persona que es, vamos a decir, negativa, una persona que no tiene una actitud amable, sino amarga, ¿sí?, hacia la vida. Y esto produce ingratitud, porque se amarga de todo. Le entró algo, ya, ¿no? Entonces, no vive agradecido de esta manera, sino que es crítico, está todo el tiempo exaltándose, actuando de una persona negativa, amarga, ingrata, y eso emana, hermanos, y eso emana orgullo, ¿sí? Porque es un ego que ellos mismos se merecen. Entonces, y no hay gratitud, ¿sí? Hay gente así. Ser críticos, ser un espíritu crítico, un espíritu amargo. Y cuando hay una actitud así, tu mente no va a estar pensando en agradecer a Dios. Absolutamente no. Y de la otra cosa, el número 5, que ponía que también puede estar ahí incluido en nuestro corazón, en la impaciencia. Algunas personas no dan gracias a Dios simplemente porque no están contentas con la percepción de Dios que está operando conforme a lo que ellos creen, ¿no? Conforme a la agenda de Dios. Ellos quieren que pase rápido las cosas y son impacientes y no dan gracias a Dios por todo lo que está haciendo. No dan gracias a Dios aún simplemente porque están viendo su mano aún en todo este año o en todos estos años, cuando a veces queremos que sea rápido, pero no es así. La agenda de Dios no es como tu agenda, no es como tu diario vivir. Dios sabe en qué momento hacerlo, ¿sí? Y no seamos impacientes, más bien ser agradecidos a Dios, ¿sí? Aún en medio de esa situación, porque Él va a utilizar situaciones para que tú puedas ver a Dios, ¿sí?
Y bueno, y dos más que ponía era la frialdad, un espíritu frío, y la apatía, ¿no? Un corazón apático, un corazón que no hay amor. Eso es un corazón apático, frío, apático, no hay amor. Entonces, la pérdida del amor. Y hermanos, a veces perdemos ese amor. Perdemos lo que Cristo hizo por nosotros y no estamos dispuestos a ser agradecidos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque hay una falta grave. ¿Por qué a veces somos tan ingratos? Porque hay una falta grave, y es la falta de estudiar las Escrituras. Si nosotros no buscamos a Dios y no leemos la Biblia y no oramos, tenlo por seguridad que no va a haber gracias en tu boca delante de Dios. La falta de diligencia de buscar a Dios, la falta de comunión. Entonces, son estas cosas que no lo digo, hermanos, porque están pasando ustedes, sino yo lo hago porque es algo que Dios a mí me ha enseñado. Es algo que yo necesito luchar. Es algo que yo necesito hacerlo para poder dar gracias a Dios. Quitar estas cosas de mi corazón. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? ¿Por qué hay ingratitud? ¿No hay duda? ¿No? ¿Hay un corazón amargo? ¿Sí? ¿Estás enojado? ¿Eres impaciente? ¿Hay frialdad? ¿Hay falta de amor? ¿Qué hay en tu corazón que no está dispuesto a agradecer a Dios en todo? Más bien nos rebelamos delante de Él. Pero recuerda, tenemos que estar gozosos, orando a Dios en todo el tiempo y dando gracias. Estas cosas que nos están estorbando debemos dejarlo a un lado. Y sabes, hermanos, Dios merece toda la gratitud de nosotros, ¿sí? Acá ponía una lista, y capaz tú puedes poner más lista, pero ponía una lista por qué Dios merece ser agradecido. Y bueno, necesitas ser agradecido por la salvación, porque Él nos salvó, por su gracia. Necesitamos ser agradecidos con Dios por las bendiciones interminables que Él nos da, por tantas bendiciones que nos da. Necesitamos ser agradecidos a Dios por el don inefable de Cristo. ¿Qué quiere decir? Por ese regalo que Dios nos dio, que es Cristo mismo, muriendo en la cruz. Debemos ser agradecidos, ¿no?, por la victoria sobre el pecado en mi vida, ¿no? Esa victoria que Él hizo en mi vida para vencer estos pecados. Ser agradecidos al Señor por la victoria, aún Él venciendo la muerte, resucitando. Debemos ser agradecidos a Dios por la guía divina, por la provisión completa para todas nuestras necesidades. Deberíamos estar agradecidos por la esperanza de la gloria. ¿Qué es esa esperanza de la gloria? Porque un día vamos a estar con Él. O sea, estar agradecidos porque un día no vamos a estar acá y Dios nos va a llevar. Ser agradecidos por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la oración, por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, por la santidad de Dios. Debemos ser agradecidos por todo eso. Usted debería estar agradecido por la vida, por el aliento, agradecido por el cielo y por todo, absolutamente todo. Y si usted no está agradecido, sus pecados están yendo en contra de lo que Dios es. Está siendo rebelde, frío, indiferente, impaciente, crítico, mundano, egoísta, dudando de Dios. Y es pecado, hermanos, no dar gracias. ¿Por qué es pecado? Porque Dios enseñó que debemos dar gracias a Dios. Y si tú no estás dando gracias a Dios, estás pecando. No lo digo yo, es Dios mismo que lo está diciendo. Así que, da gracias a Dios.
en todo. Sí, hermanos, si usted está lleno del Espíritu Santo, que produce eso es gratitud a Dios, glorificando a Dios. Y así, hermanos, el rebaño de Cristo va a ir creciendo. ¿Sí? Entonces, hay tantas cosas, hermanos, que debemos agradecer al Señor. Y sabes, una de las cosas principales y esenciales es la fuente de la vida eterna, que es Cristo. Sin Él no tendríamos todo esto. Sí, hermanos, el que murió y resucitó por nosotros. Así que, hermanos, este es el último culto del año. No el último de todos, ¿sí? ¿Y cómo está tu corazón? Hemos visto tantos versículos. Recuerda que aún lo malo Dios lo toma para bien. Recuerda estar gozoso. Recuerda orar al Señor. Y recuerda dar gracias a Dios. Entonces, ¿les parece, hermanos, si nos ponemos de pie y oramos? Oremos. Señor Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque conoces, Señor, nuestros corazones. Conoces nuestras situaciones, lo que vivimos, aún en los estudios, en el trabajo, en casa, con nuestros hijos, Señor, aún incluso, Señor, con nuestros padres. Tú conoces todo, Señor, y ayúdanos a tener un corazón agradecido. Corazón agradecido, aún en situaciones adversas, dolorosas, aún en pecado, Señor, sabiendo que tú controlas todo soberanamente, Señor. Señor, gracias por esa salvación que nos das. Y gracias por ver la magnitud, Señor, de salvarnos, de darnos vida y de poder solamente agradecerte a ti, Señor. Que nuestro corazón sea un corazón que sea grato cuando aún nuestra cultura, Señor, es ingrata, nuestra sociedad, Señor, es ingrata, pero ayúdanos a nosotros ser llenos de tu Espíritu, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este culto es diferente.